esta es la grabación. Esperemos que se escuche. Déjame ya meterme en el servicio. Eh, ya listo. Ya, ya estoy grabando. No, es que el teléfono tiene esa función. Bueno, perfecto. Bueno, si arrancamos con la agenda, ¿qué fue lo que pasó el día de la presentación? Eh, lo, lo comento yo, lo dice usted, profe Joan. No, creo que Joan. Bueno, bueno, desde el punto de vista mío, lo que pasó fue que los profesores asistentes consideraron que había demasiado solapamiento entre el diseño que estábamos presentando y el diseño que se hizo anteriormente. Incluso si había algunas diferencias marcadas, ellos consideraron que mejor era como para darle un seguimiento a esa línea de investigación, lo mejor era comenzar a partir del resultado que habían obtenido antes en el diseño previo, que en este caso es el aceite de pirolis. ¿Quiénes estuvieron ahí, por cierto? Estuvo el profesor Francisco y la profesora Mayra. Nada más estuvieron ellos dos. Sí, nada más estuvieron ellos dos. Y los que están destacando la pirolis como Trigo Romero, la profesora Zaida y Zaida, Johnny Vázquez. No estuvieron. No estuvieron, pero sí he escuchado, porque yo trabajo junto con la anestesista de ellos, Emily, que han tenido bastantes problemas. Ese tema es complicado, bastante complicado. Y bueno, en el caso nuestro iba a ser, yo creo que incluso más complicado, porque ellos al final, me lo comentó Emily, ellos decidieron irse por pirólisis térmica sencilla, porque era más fácil que la pirólisis catalítica. El sistema reactivo era mucho más sencillo. Claro. Entonces, viendo este nuevo enfoque que nos recomendaron en el diseño, y yo estuve viendo los procesos, a mí se me asemeja mucho a la refinación de crudo. La parte es de una mezcla de hidrocarburos y busca separarlo en diferentes corrientes para distintas finalidades. Eso es correcto. Ok, y los chicos de Luis y Nazaret están felices con eso o tienen alguna observación? Jorge, ¿qué opinas? No, eso es lo que yo quería preguntar. Si el aceite de pirólisis se puede considerar ya como un crudo, porque si se considera como un crudo, para mí sería lo más ideal, ya que con la experiencia del profesor Páez en el tema, se pudiera avanzar mucho más rápido de lo que, de lo que hemos avanzado. Eh, mi, mi, mi mayor preocupación, claro está, es que es como reiniciar, borrar y prácticamente borrar y reiniciar, porque es otro, es otro enfoque. Pero, pero ya pasó, ya los profesores, los profesores dieron su opinión, el profesor Francisco dio su opinión y, y sí, es mejor aceptarla y ya comenzar a trabajar del enfoque que ellos nos dijeron. Claro, lo que pasa es que nos van a complicar un poco el juego de variantes. Dígame, Joan. Sí, bueno, lo que quería decir es que, bueno, primero, hay un factor que hay que tener en cuenta, es que ustedes son un grupo de diseño atípico porque son dos personas. Y fíjate, hubo muchos problemas con la gente que hizo pirólisis y pirólisis térmica en el diseño pasado, y eran 3 personas. Y tenían también a 2 profesores expertos como tutores, y sin embargo se presentaron todo tipo de inconvenientes.
la ventaja que tenemos es que, ahí yo te voy a corregir un momentico, no es que el aceite de pirólisis sea un crudo, no, porque no es un crudo, se parece, es similar, pero no es un crudo como tal. Y lo bueno es que pasamos de tener un diseño donde el enfoque estaba en un sistema de reacciones bastante complicado a un proceso que son puras separaciones. Y separaciones con cosas que han tenido en desarrollo décadas. Es tecnología madura, procesos conocidos. O sea, eso es una ventaja. Sí, eso es correcto, porque entonces este proceso lo que se convierte prácticamente en el diseño de una columna de destilación, que es algo ya trillado. Pues de hecho, lo hicimos hace 12 meses atrás, hicimos una columna de destilación, la destiladora 3, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Okay. Yo estaba viendo que quizá lo más complicado que ellos podrían hacer, y sin embargo podríamos quedarnos con esa columna y ya, porque, repito, son dos personas, y ya la columna, bueno, también es, o sea, se las trae, pero si quieren ir más allá, como va a haber una porción significativa de aromáticos, o sea, como entre 20-30% más o menos, porque yo les comenté a ellos que lo primero que tienen que hacer es, bueno, si vamos a partir de un aceite de pirólisis, tienen que decir cuál es la composición de ese aceite. Y claro, como esa era la pregunta que yo tenía. ¿La sí. tiene, Jorge Luis? Sí, ya va. Profe, sí la tengo. ¿Quién te dio y cuáles son las condiciones Pero de aceite de pirólisis? bueno, es muy cruda y muy básica. Déjeme ver en mis Si la archivos. puedes compartir, sería muy bueno. Ok. Sí, básicamente, profesor, lo que él hizo fue tratar de encontrar, digamos, un aceite de pirólisis prototípico, o sea, lo más probable que uno podría conseguirse, porque este diseño no lo veo como algo específico ubicado en un cierto lugar, sino más bien como un caso modelo. Entonces, si él logra presentar un aceite de pirólisis factible y hasta probable, yo creo que con eso ellos se pueden servir para hacer el diseño. Claro. Entonces él hizo ahí un balance de masa, él tomó datos de, bueno, consumo de plástico, todos los procesos de pirólisis, cuáles son los plásticos más comunes, y más o menos obtuvo una composición que es factible. El mercado, yo estaba viendo un artículo que estoy viendo ahorita casualmente, que dice que el mercado global de aceite de pirólisis se mueve entre 326.64 millones de dólares en el año 2022 y se lo proyecta hacia un valor que va a ser 465.4 millones de dólares en el 2032. Ahora yo digo, si ese aceite de pirólisis lo ponemos como un precio, una vaina que esté entre a precio de crudo o menos de crudo, vamos a ver cuánto me daría un. Disculpen ahí mientras le está poniendo la lámina, no sé si ya la puedo. ¿No? Un momento, profesor, ya va. No, tranquilo, no me tranquilo. Sí, yo creo que va a ser un poco más económico que el crudo. Pero el asunto habría que ver también es, sí, la disponibilidad. Quizá ya salgamos del problema de la composición. La disponibilidad debería ser otra cosa de esos factores de, bueno, quizá no es la que es, pero una que es factible, probable. Eso no sería útil. Y las comparaciones con crudos son inevitables, yo creo. Bueno, lo que le iba a comentar, creo que lo más difícil que ellos podrían tener es que si ellos deciden separar esa corriente de aromáticos que van a tener allí, es hacer una destilación extractiva, es lo más difícil. Claro.
Prof, ya va. No, bueno, dale tú Prof, primero, Jorge. profe, una cosa, cómo yo hago para presentar una imagen de, cómo hago para yo, Mira, compartir tu pantalla. Comparte tu pantalla. ¿La tienes en tu computador? no la estoy usando, ya, estoy usando el teléfono celular. Ah, vale. No sé cómo lo haces. Profe, una cosa, yo en el WhatsApp, yo le mandé, no sé si usted está conectado a la computadora, o en la computadora, En la computadora. ajá, yo se lo mandé por, a su WhatsApp directo, el archivo de Word que, ¿Cuándo lo mandaste? ahorita, Ah, ok. ahorita en su, Bueno, entonces pirolisis. en su Word. Eh, un- una cosa, lo hice muy crudo, porque el día hablé con otro, otro profesor, porque uno de los últimos consejos que nos dio el profesor Jan es que, ah, que no me quede callado y que busque también ayuda. Yo lo hice muy crudo porque lo agrupé todo en 4 grupos: alcanos, alquenos, aromáticos y naftenos. Hice, hay 2 investigaciones que, en las que yo me basé. De hecho, en el documento está una de ellas, que ellos hicieron la investigación y ellos, por ejemplo, para el polietileno de baja densidad y para el poliestireno, usaron 425 grados centígrados. Usaron 425, 450 y 500 grados. Y en el poliestireno de baja densidad sí se esparramaron, perdón, fueron más detallados con respecto a la cantidad de componentes que tiene el polietileno de baja densidad. Sin embargo, con el poliestireno solo colocaron la mayoría de los aromáticos y un alqueno. Y en el polipropileno, que es el, el otro polímero que se va a usar en esta mezcla de aceite de pirólisis, lo hicieron a 350 grados centígrados y no y fueron muy no especificaron mucho los polímeros. Lo que sí me recomendaron es que si se va si esto se va a simular, yo tendría que tener todo todos esos componentes bastante de forma detallada, Claro. que es lo más que es lo más recomendable. Si son 40, tendré que colocar los 40 en la simulación cada uno. Eso es correcto. Cada uno. Esto que yo no sé si estás viendo la pantalla, yo lo acabo de poner. Sí, la estoy viendo, Sí, profesor. está ahí. Sí, gracias. Ahí, eso que está ahí no te puede permitir hacer una simulación aguas abajo, lo que te están pidiendo. O sea, eso tenemos que arcanos, ¿cuáles son los arcanos? Arqueros aromáticos. Tenemos que desglosar todo eso. Si no, no puedes bajo ninguna manera hacer ninguna simulación. Ok, ok, profesor. Es un buen primer enfoque, eso sí, es un buen primer enfoque, pero ¿Perdón? por ejemplo, tienes que, no, que sí es
un buen primer enfoque, al menos colocarlo en grupos. El siguiente paso es ir a los subgrupos, a qué es cada cosa. Pero esto que hizo él aquí está bien para comenzar. Estoy, sí, estoy escuchando, porque estamos que estamos. No escuché. No, bueno, que esto que Jorge hizo es un buen primer paso. O sea, estuvo bien que él hiciera esos grupos. Ahora, en lo que hay que hacer es, bueno, ver cada una de las especies que podrían estar presentes aquí. Correcto. Ahora, ¿tú quieres esa composición en detalle, Jorge? Necesita, déjeme, ya voy un momento para poner para buscar el archivo y compartirlo. Sí, porque una cosa que podríamos hacer es tomar algunos estudios que caractericen el aceite de pirólisis, por supuesto que provengan de plásticos, y de esa forma tener una idea de cuáles son las especies que se generan. Jorge. Sí, profesor. Ahorita no importa, uno lo muestre, pero tiene que buscar cuál es el aceite típico, ¿verdad? En términos de arcano, por ejemplo, metano, etano, propano, propileno, en los arquenos, cuáles son los componentes y los aromáticos, cuánto es benceno, tolueno, sileno. El diseño ya no va a ser, no puede ser un diseño para obtener DTX, por ejemplo. A menos que nosotros tengamos el aceite, vamos a usar nada más el aceite del poliestireno. Porque si tú lo ves ahí en este gráfico, es el único que tiene suficientes aromáticos para hacer una separación de BTX. ¿Correcto? Sí, profe. Porque si tú quieres el detalle completo del aceite de poliestireno, bueno, usaríamos ese y ahí sí hablaríamos de BTX, pero si no, tiene que ser otra cosa. Profe, cuando hice esa tabla, el profesor Giral me recomendó que en vez de hacer un análisis de solo un aceite de pirólisis, buscara en internet o en la bibliografía cuáles eran los tres tipos de plásticos. Primero los que más se producen, los que más contaminan y los que son ideales para hacer el proceso de pirólisis. Entonces, lo que se propone es una corriente única de aceite de pirólisis proveniente de cada uno de esos polímeros, porque la recomendación que me dio el profesor Llanes es porque le mostré el diagrama que el profesor Giral colocó en el grupo, que estaban todos, que cada sección estaba dividida en colores. Entonces, le pareció interesante la última, que es de azul oscuro, en la que uno pudiera producir nafta y BTX, tener dos productos de alto valor e interés. No,
no sé si nos mantenemos, si podemos mantenernos en esa línea o simplemente enfocarnos en uno o en uno solo. No, lo que pasa es que o sea, lo que yo te comenté es que como este diseño no es tan claro a algo en particular, o sea, no lo veo como algo que tú puedas decir, no, esto lo vamos a colocar acá. Más bien lo veo como un caso de estudio genérico. La idea mía era, bueno, vamos a tener un aceite de pirólisis factible, quizás hasta probable. Entonces, por eso es que te comenté, bueno, mira, busca cuáles son los plásticos que más se tratan en pirólisis, más contaminan porque son los que están más disponibles. Y bueno, de ahí saldrá nuestra materia prima. El asunto es que independientemente de cómo sea nuestro aceite de pirólisis, si va a ser esta composición u otra, hay que ir más allá. Es decir, esta clasificación está buena para una primera aproximación, pero si, por ejemplo, dices alcano, bueno, pero ¿cuál es alcano? Porque hay muchos alcanos. Si dices alqueno, bueno, ¿cuál es alqueno? ¿Cuáles son por ejemplo, esos otros compuestos? ¿Cuáles son esos otros compuestos? Aromáticos, ¿cuáles son? Benceno, tolueno, sileno, ¿cuáles son? Y más o menos en qué proporción está. Cuando tú investigas trabajos sobre pirólisis, aceite de pirólisis como tal, ellos caracterizan eso. Sí, son unas tablas gigantescas. Bueno, por ahí podemos usar eso y lo que se me ocurre es extrapolar eso hacia nuestra posible materia prima. Eso es correcto. O sea, Jorge, no debemos confundir. Tú no puedes tener PTX si tú no tienes una alta proporción de un aceite de pirólisis producido por pirólisis de poliestireno. Entonces, no puedes hacer algo genérico, a menos que tú decías, bueno, yo tengo un aceite promedio que lo tuvieron de plásticos de mezclas de aceite de polipropileno, polietileno de baja densidad, de aceite poliestireno, y la mayor proporción es de poliestireno, que fíjate que en aromáticos tiene 83,4%, ¿no? Entonces ahí sí podemos obtener BTX, pero ¿cómo voy a sacar BTX de una corriente que tenga aceite de polipropileno que apenas tiene 3,76 o de una de 2,69? ¿Entiendes? No podemos hacer algo así a lo loco, ¿no? ¿Me sigue? Lo que él hizo, profesor, fue tomar esas composiciones, supuso que había, por ejemplo, 100 de cada una, y las mezcló. Y le dio al final una composición donde casi todas las proporciones están más o menos iguales, están alrededor de 20-30%. Pero ¿cuáles son estos? Yo no lo veo en la tabla que él mostró. No, pero debe ser la última tabla. Esa es la última. ¿Usted está viendo la pantalla que yo estoy compartiendo? Sí. Bueno, ahorita sí. no. Yo ahora sí la estoy viendo. ¿No la ves? Ya va, bueno, déjame ver si soy yo que no la ve. Que dice Arcano 3358. Yo sé que es la última de ese archivo, sí, pero... Claro, pero él dice que aceite de PP, no sé qué es PP, polipropileno o qué es. Me equivoqué. Entonces dice aceite. Arcano 3358, Arqueno 1735, aromático 2779, otro compuesto 29. Tú lo que estás sugiriendo, Jorge, es utilizar esta composición para hacer un esquema donde vayamos a recuperar BTX. Te pregunto. BTX y nafta. Es decir, porque esa es otra duda que quisiera consultar con ustedes dos, que tenemos Nazario y yo, para comenzar a describir el proceso para obtener el DFP. Ok,
¿Sabes? Esa, una cosa, Jorge. Si tú dices que originalmente nuestro diseño era sobre poliestireno, una pirólisis de poliestireno, y tú tienes la composición detallada de un aceite de pirólisis que proviene de poliestireno, que ya sabemos que tiene una alta concentración de BTX, para mí lo ideal sería agarrar ese nada más, no complicarnos la vida mezclando polipropileno y poliestireno de alta densidad, sino usar nada más el poliestireno, que era el origen nada más. Que quieres, si quieres la composición, entonces tú te irías al diagrama ese famoso que es el área 500, ¿verdad? ¿Te recuerdas? sí, profe, bueno, la idea, Entonces, a eso sería lo que irías a diseñar, un sistema, permíteme terminar, okay. un sistema donde vas a recuperar nafta y BTX, y tu tarea sería desarrollar la destilación extractiva con sulfur ley, la columna de lavado, el solvent stripper y la columna de destilación, y vas a tener tres productos, nafta, BTX y C912 aromas. Eso hasta ahí yo haría mi diseño. Pero partiendo de que tengo un aceite de pirólisis que nada más viene de la pirólisis de plástico, principalmente poliestireno. No sé qué piensa Joan. Bueno, yo tenía otro enfoque porque sí lo veía más genérico, pero ciertamente si vamos a tener algún sentido de continuidad entre lo que se hizo antes y lo que se va a hacer ahora, y nos permiten mantener el tema, que yo diría que bueno, que ok, miren, es un aceite, esa puede ser una premisa clara, mira, es un aceite que proviene casi exclusivamente de la pirólisis de poliestireno. Entonces sí, podríamos seguir fielmente el diagrama que sale en el área 500 y ese sería el diseño. Claro, y ciertamente elimina bastantes incógnitas y claro, facilita mucho las cosas. Yo me meto con otra corriente, ¿verdad? Entonces yo tengo que acotar mi diseño porque se me va a ir muy largo, porque yo tengo que entonces desarrollar todo el diseño para etano, etileno, propileno, propano, butano, buteno y además nafta, BTX. Entonces tengo que hacer el diagrama 500 y el otro diagrama que tengo. profe, A ellos yo de una les dije, no, ni se les ocurra trabajar el área de los gases. De las olefinas, olvídense, eso no nos va a dar tiempo. Pero el área 500 sí, sí. La de los líquidos, la de los líquidos. Ah, entonces, bueno, pudiera ser un diseño compuesto por la proporción que nos muestra Wolde al final, que tiene arcanos 30 y 358, ¿lo ves, Jorge? sí, profe. Profe, una cosa que les quería preguntar con respecto a ese enfoque, por mí está mucho mejor porque simplifica muchas cosas. Por otro lado, quería preguntarles que en dado caso que sigamos con el aceite de pirólisis de poliestireno, eh, no sé si es que me estoy dando ideas en la cabeza. Si alguien preguntará que nuestra planta no es muy limitada, en el sentido de que tendría que ser a juro o obligatoriamente aceite de poliestireno para que sea funcional. Bueno, tú mismo te respondo lo mismo que está diciendo el profesor ya. Ok. El profesor ya fue antes. Él dice, vamos a usar como alimentación un aceite un aceite de pirólisis que pudiera, por ejemplo, tener la composición que está en la pantalla.
también, ¿verdad? Eso no sabemos si eso es una mezcla de poliestireno de alta densidad, otro. Pero esa es la composición con la que nosotros iríamos a partir. Diseñaríamos nuestras facilidades para obtener nafta y BTX y la sección de liviano la sacamos fuera del alcance de nuestro trabajo. Entonces, esa es la idea que yo tenía. Esa es la idea que yo tenía. Y fíjense una cosita, sí, no sabemos exactamente cuáles son los plásticos que dieron origen a ese aceite como tal, pero sabemos que son plásticos que son abundantes, que son comunes. Por eso yo le comenté a ellos que buscasen, mira, cuáles son los plásticos que más hay en el mundo y que más contaminan, porque de ahí es que sale nuestra materia prima. Mientras más plástico haya por allí, más probabilidad hay de que ellos sean usados para hacer aceite de pirólisis. Claro, claro. Fíjate una cosa, primero que nada vamos a ponernos de acuerdo. Después, ¿cómo se dice? Fijamos un pivote y después sobre ese pivote alrededor le metemos los adobos. No sé si estaríamos de acuerdo, yo estaría de acuerdo con el profesor Joan de que mantengamos una composición como esa. Un aceite de pirólisis que tenga esa composición. Por supuesto, esa composición tiene que ser detallada, tiene que tener todos los componentes en alcano, alqueno, aromático y otros compuestos detallados, porque si no, no vamos a hacer nada. Ese es el primer punto. Si estamos de acuerdo ahí, podemos entonces empezar a ponerle los adornos a esa ensalada que vamos a hacer. Sí, ahí yo digo que es donde uno debe irse a los papers que caracterizan varios aceites de pirólisis como tal. Y bueno, nosotros podríamos hacer una proyección sobre los porcentajes que ya tenemos. Es decir, si por ejemplo tenemos, no sé, 22% de alcano, bueno, busquemos cuáles son los alcanos más probables que se consiguen en el aceite de pirólisis y los colocamos allí. Y así vamos. Pero ya va un momentico, Joan. Discúlpame Jorge, tú dices, ¿están viendo la pantalla que yo tengo ahorita? Pero yo no la veo. Ahora sí la veo. Ahí dice que el aceite de polipropileno, el puso ahí, tiene 53, 56 de alcano, 38 de alqueno, 376 de aromático y 421 de otros compuestos. ¿Es correcto, Jorge? Sí. Ok. Eso fue ¿De lo que... dónde sacaste tú eso que sintetizaste todos los arcanos en 53, 56? ¿Tú tienes la composición detallada de eso? Arcanos. En la persona o el investigador los agrupó así y no detalló. No, entonces estamos graves. Estamos graves porque nosotros necesitamos tener las composiciones de estos arcanos, arquenos, aromáticos y otros compuestos. Ok, entonces, Profe. fíjate, si tú dices que alguien los detalló, es nuestra primera tarea, bien sea conseguir, no me importa de dónde viene, pero tenemos que tener un modelo, un ensayo de crudo, un ensayo de ese aceite de pirólisis. El equivalente, sí. Después averiguaremos de dónde vino, si vino de polipropileno, de polietileno de baja densidad, LDPE, o si vino de PS. Eso lo averiguaremos después. Pero nosotros tenemos que tener una composición detallada. Si no tenemos esa composición detallada, no podemos seguir adelante. Profe. Yo no sé, yo creo que incluso Joan, tú tenías, lo que pasa es que yo cambié de teléfono y perdí todos los tres archivos esos que tú mandaste, que eran bien importantes. No, entonces yo prefiero... que había tablas extensas. Sí, había varios trabajos que discutían eso. Quizá no todos los compuestos, pero sí los más importantes. Los más importantes. Eso es lo primordial, Jorge. Nosotros tenemos, en otras palabras, Jorge, para tú poder seguir adelante con tu trabajo, necesitamos tener una composición del aceite de pirólisis detallada. Si no, no podemos seguir adelante.
Sí, sí, lo estoy escuchando. Había mandado un mensaje, pero ahorita no sé si podría enfocarlo. Creo que es mejor hacerlo del aceite de poliestireno, ¿no? Solamente. Bueno, depende. O sea, estamos desesperados. O sea, si tienes ubicado una composición que dice que es poliestireno, bueno, mira, no hay tiempo para lujos. Yo quería hacer un enfoque un poco más amplio, pero es que si no tenemos esa composición, no hay diseño. Entonces, bueno, mejor hacer Es un que, diseño, sí, profe, limitado, que no hacerlo. es que en uno de los archivos que usted dejó, sí Sí, está todo, sí sí. están todos los 40 y pico de Sí, componentes era bastante, yo sabía. de componentes que tiene el poliestireno. Bueno, me lo puedes Ahí mandar está. para ponerlo. Déjeme buscarlo entonces en mi archivo, un momento. Entonces, lo que podríamos hacer es, bueno, colocar como premisa, bueno, se va a trabajar sobre la premisa de que se va a utilizar un aceite que mayormente provino o proviene de la pirólisis de poliestireno. Porque es que, claro, el otro enfoque sí es más general y podría ser más interesante, pero requiere más trabajo, más data, y quizás no tenemos tiempo, y son dos personas. Sí, sí, y solo si, Johan, si no se consigue una mezcla, porque fíjate que es tan interesante en esto que, bueno, vamos a traer que Jorge Luis ponga de la cosa. Yo vi esto y dije, wow, esto es como un crudo, Sí, básicamente, o sea, mandaste algo, Luis. ahí lo debe estar buscando. Y bueno, aquí va a ser muy sencillo, por ejemplo, que ellos escojan cuáles son los equipos que van a diseñar, o sea, que les piden uno individual para cada quien. Claro, pero no te creas, diseñar una planta de surfoley no es nada fácil, eso es bien complicado. Ellos tendrían que diseñar la destilación extractiva de surfoley, el recogedor de solvente y la torre de destilación que separa leche de aromática. Además de la otra torre que viene antes, creo que para ver, sí, no hay Tú dices diseñar la unidad 300, el Vapor Wish. Ya va, porque ellos o sea, ellos meterían el aceite. Déjame compartir ese dibujo. Ok, sí, ese esquema. Déjame acá, déjame compartir. Me voy otra vez acá, compartir nuevamente. Déjame buscar el. Ven ahora. Ajá, ahí está. Sí, se ve, ahí se ve. Ajá. ¿Se ve grande? Sí, no, ahí se ve perfecto. Fíjate que nosotros, ¿dónde está el límite de batería de nosotros? ¿Dónde pudiera estar? ¿En el área 300 o en el área 500? Fíjese, yo había pensado originalmente justo a la entrada de eso que dice la separación de nafta. Lo que pasa, o sea, que eso parece como una columna típica, ¿no? Lo que pasa es que no sé exactamente cuáles serían esos compuestos pesados que saldrían por abajo. Eso es el residuo. Fíjate que donde dice que eso se retorna nuevamente al reactor. Los residuos son compuestos de reacción muy pesados que se vuelven a meter en el pirolizador, en el reactor. No sé si me Porque explico. fíjese, sí, no sé si incluso porque
Sí, estoy, profe, estoy ya, déjeme compartir, estoy buscando el archivo para... Bueno, entonces busca el archivo para que no quiero que te distraigas para que podamos ver importante que definamos cuál es el límite de batería. El límite de batería. Sí, estoy en eso, profe, no es que esté desconectado, lo estoy buscando, un momento, ya va. Sí, vamos a concentrarnos en esto un rato, que esto es importante también. Vamos a concentrarnos aquí porque lo que tú me estás diciendo ahora son datos. Y eso lo puedes lograr más adelante. No me importa por ahora, porque puede ser que tú consigas una composición mezclada, como dice el profesor Joan, o puede que consigamos solamente la proyección. Los números. Lo importante es que te quede claro que necesitamos toda la composición, ¿oíste? Sí lo estoy escuchando. Ok, entonces, bueno, vamos a chequear ahora. Si nosotros vamos al área 200, que es donde está la pirólisis, está siguiendo donde está el curso que yo estoy moviendo. El área verde. Área 200, Sí, ahí está. ¿La ves, José? Sí. No escucho. Sí. Ok, perfecto. Entonces, fíjate. Nosotros salimos del reactor de pirólisis y vamos hacia los ciclones. Los ciclones lo que hacen es que separan el catalizador, ¿verdad? Que es la línea que sale hacia abajo. Y ese catalizador va a ser regenerador. Y en el tope de los catalizadores salen los gases de reacción de la planta de pirólisis. ¿Me sigue? Hacia la unidad 300. ¿Me siguen o no? Sí, ya va. ¿Sí o no? 180. No hay duda. O me siguen o no me siguen. Si no me siguen, yo tengo que volver a explicar. No sigo, Sube profe. el gráfico. Sí. En el área 200 hay una cosa que dice cyclone. Sí. Ese cyclone recibe la salida del reactor de pirólisis. Y por debajo de ese ciclón sale el catalizador que se va a regenerar. Y por arriba va una corriente que entra al área 300 que está en amarillo. ¿Lo sigue? Sí. Sí, va un intercambiador de calor, ¿no? Ok, un cooler se llama cooler. Entonces, para mí, el área, ¿cómo se llama? El límite de batería de nosotros es la unidad 300 o puede ser la unidad 500. Yo creo que está como en el medio. O sea, yo pensaba, porque fíjense, si vamos a recibir el aceite ya es líquido. Exacto, entonces sigamos. Joan y Jorge. Después del cooler vamos a un separador de fase. ¿Qué es lo que hace ese separador de fase? Saca prácticamente todos los gases livianos, dióxido de carbono, HN13, todo eso, y una parte líquida que va hacia la separador de nafta separation. ¿Lo ves? Sí. Entonces, el nafta separation tiene una composición que se llama pesado, que se mete como residuo hacia el reactor nuevamente de pirólisis, y una fracción de livianos, y ahí es donde está lo que llaman destilado, que va hacia la unidad 500. Para mí, compadre, mi límite de batería puede estar o bien en la entrada al nafta separation o el destilado. Sí, yo concuerdo con usted, pero creo que sería mejor que estuviese antes de la separación de nafta, por si acaso.
parte de la separación de la bueno, exactamente. Está destinado y heavy, ¿no? Sí, para quitarme esos heavies. Y heavy. Para mí, nosotros entre destile y heavy significa que yo tengo que tener, ¿verdad?, la composición. Pero ojo, primero que nada, acuérdense que nosotros tenemos tres componentes principales que salen del reactor de pirolis: gases, líquidos y sólidos. ¿Se recuerdan? Sí. Sí. Bueno, los gases salen arriba en el tope, CO2, asfalto, y van para abajo donde está etano, etilano, propileno, propano, listano. Esos son los gases. Luego tenemos los destilados, que es el oil, y después lo que dice heavy. Ahí es donde se concentran, van a concentrar también los sólidos. Entonces, nosotros, esta composición que va a buscar Jorge tiene que estar muy clara donde es el destilado que yo lo dudo, o si es salida del reactor de pirólisis. Profe. Porque salida del reactor de pirólisis, nosotros lo que tenemos que tener es un bloque que separe, un bloque sencillo que separe gases, destilado y heavy. Y ahí no nos vamos a enseñar eso, sino que nos entramos hacia la variedad. ¿Entendió? Sí. Aunque si Profe. nos están dando el aceite de pirólisis como tal, claro, hay que ver exactamente de dónde está saliendo esa caracterización que encontremos. Pero para mí, si nos están dando el aceite, dependiendo de la composición, podríamos entrar de una al área 500 o nos tenemos que meter en la separación de nafta para quitar. Profe. Pero los gases, pero los gases en todo caso quedan fuera porque ya no forman parte del aceite. No, exacto. Entonces, Jorge, Profe. vamos a estar claros. Profe. Parecido. En lo que nosotros vamos a recibir el aceite de pirólisis es lo que se llama destilado. Y ese es el que tiene la composición que vamos a buscar. Profe. Le mandé el archivo por WhatsApp. ¿Entendieron? El aceite de pirólisis es lo que llamamos Es muy probable que sea eso, a menos que tenga el distillate, el que dice distillate, destilado. Es muy probable que sea eso. Es muy probable que sea eso. Profe, ya le mandé el archivo por WhatsApp, el documento. Uno que se llama pirólisis o polietileno wax. A review, sí. Y son las tablas, la tabla 4 y la tabla 5, que la tabla 4 que aparece en el documento y la tabla 5 que está en la página 11 y 12. Tabla 4 que tiene tabla 5, imagínate, esta tabla 5 está muy simplificada todavía. Dice metano, etano butano, pentano de serie 8, benceno y tolueno, pero no dietileno. Pero no se agrega más. Y la tabla y la justamente. Sí, pero pareciera, Juan, déjame ver rápidamente. Profe, y la tabla 4 que dice principales productos de la pirólisis de poliestireno. Correcto. Es que son 14 componentes. Correcto, pero ahí son benceno, tolueno. ¿Por qué? Porque en la tabla 5 te dice que la mayor parte de eso, la voy a poner un momentico. Vamos a dejar de compartir y ahora volver a compartir.
Esa no es. Dejar de compartir. Ya va, dame un minutico. Eso me mandaste, ¿y qué fue? Es un archivo PDF, es un archivo PDF. Déjame volver otra vez a... Dame un minuto. ¿Cuál es el nombre del archivo, Jorge? Se lo mando a usted también, profe. Déjame mandárselo entonces. Ya va. Bueno, sí, lo que pasa es que claro, como yo ya he investigado tanto que no me acuerdo exactamente cuál fue. Voy. Ya vamos a compartir. Gracias. Ok, debería estar. Vamos a compartir un minutico. No sé si lo logran ver. Sí. ¿Se ve grande o se ve chiquito? Bueno, se ve. Uno puede ampliar la pantalla, uno puede acercar la pantalla. Sí, no puedo acercarnos. Ok, fíjate, ¿no? Rendimiento de producto obtenido por la pirólisis de poliestireno en un reactor de electro vivo a diferentes temperaturas. Fíjense que aquí tiene metano a distintas temperaturas en grados Kelvin, ¿no? No sé si me están siguiendo. Sí lo estoy siguiendo, sí lo estoy siguiendo. Ok. Entonces se ve, ya, déjame ver si lo puedo mover en el grande. Bueno, pero ahí se ve. Uno acerca y sí se ve. Si lo ven, ahí dice que tiene poco metano, está alrededor de 7 a 8%. Después tiene una reacción entre un componente de gases como etano a butano de 480, 510, 770 y 1980. Eso pareciera petroquímica. Ajá. Después viene la fracción del C5 a C8, que se mueve entre 15 y 1040 al final. Y luego vienen los tres puntos interesantes, ¿no? Benceno, tolueno y estireno. Mucho estireno. Mucho estireno, ¿no? 540, 670, y prácticamente lo que hay es estireno, tolueno y sileno no hay, lo que hay es estireno en este reactor. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tú dices eso, esos son los productos obtenidos de la pirólisis. Es decir, eso entra ante la unidad 300, lo que sale del reactor. Sí, y porque están contando los gases. Sí, es justo después de la pirólisis. Exacto. Y la verdad que nosotros no tenemos una segregación de lo que es benceno, tolueno, sileno y C5 o C8. Bueno, C5 o C8 podemos decir que es nafta, ¿no? Pero está cerca de ese rango, sí. Ese es el rango de la nafta, C5 C8. Es el pentano pentano, que es el pentano. Bueno, C8, sí. Isoctano, sí. Sí. 8 es. Entonces, esto es justo después de la pirólisis. Esto que estamos viendo aquí es la salida del reactor. Es la unidad 300. Entonces, tenemos, hoy la tarea número 1 es buscar una composición detallada, o bien sea esta que está aquí, que está más detallada o no, o una mezcla que nos dé todos los componentes y poder decir, bueno, ¿este es un aceite de pirólisis o es una salida del reactor? Esta que está aquí, Jorge, es salida del reactor. Ok, lo estoy... Ajá. No es el aceite como tal, es la salida del reactor. Bueno, es una tarea que no la vamos a resolver hoy, pero para que estemos claros
Sí, profe. Y de eso dependerá nuestro límite de batería, pero yo creo que lo más probable es que sea, como está comentando usted, profesor, que no haya tantos pesados, sino que de una entremos como con el destilado y entremos al área 500. Eso sería lo ideal, que consigamos una composición el destilado es lo que llamamos el aceite de tiroides. Sí, porque si nos van a dar aceite, como digo yo, bueno, ya no debería haber pesado, ya no debería haber gas definitivamente. Exactamente. Sería lo ideal, y nosotros nos concentraríamos nada más en diseñar la parte de sulfonel y la torre para separar la nafta del veneno. Que ya es bastante. Que lleva bastante trabajo. Sí. ¿Te parece, Jorge? Sí, profesor. Entonces, una... esa es tu tarea principal, buscar un aceite, una composición de aceite de tiroides. Eso debe haber por ahí. Hasta por inteligencia artificial, ¿sabes? Sí, pero lo que pasa con la inteligencia artificial es que ella es opaca con las referencias. ¿Sí? Agarra rollo que tienes. Agarra otras cosas que tal vez no sean. Bueno, yo cuando la uso siempre le pido que me dé la bibliografía que ella saca para comprobar Claro, lo que ella me da. No, sí, y tienes razón. Hay que tener cuidado con el prompt que uno le coloque a ella, porque nosotros vamos a hacer aceite de pirólisis de plástico, porque hay pirólisis de caucho, hay pirólisis de biomasa y todos son diferentes. Claro. Nosotros vamos a hacer de plástico. Sí. Y probablemente estireno, porque creo que por el tiempo lamentablemente no nos va a dar el chance de conseguirlo de la mezcla que yo quería. Sería ideal, pero si no, estireno y definitivamente vamos a tener aromáticos ahí. Entonces una vez que ya tengamos esa composición de aceite, allí sí nos ayudarían para la descripción para hacerlo del DFP y el DBP y el DTI. Eso se va a resolver rápido. Sí, porque este es un proceso conocido. Eso no te preocupes por eso lo vamos a resolver. Ok. Es más, Jorge, ¿sabes qué? El DBP lo puedes hacer de una. Divide el proceso de pirólisis, toda la cadena, como el esquema que tenemos en diferentes bloques, y simplemente resalta el bloque que vamos a trabajar nosotros. Y ya ese sería el DBP. O sea, es para dar una idea de que lo que vamos a hacer forma parte de algo mayor. Y básicamente para eso es que se usan los DBP, para proporcionar una idea. Luego el DFP sería explicar ese bloque, que básicamente es el área 500. O sea, el DBP sería el área